Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Si es la primera vez que nos ves, bienvenido o bienvenida. Y si ya nos has visto más veces, gracias por volver a vernos. En cualquiera de los casos, si te gusta el canal y te gusta lo que ves, te animo a que te suscribas por ahí porque nos echas una mano. Hoy traigo un juego exclusivo a 2 jugadores que es Tuareg. Y no solo el juego, sino que también su expansión. Tuareg, Dunas y Aguas. Un juego para mayores de 12 años, ya os digo que exclusivo a 2 jugadores y con partidas de unos 60 minutos. ¿Os apetece conocer este juego? Pues quedaros. Tuareg es un juego exclusivo a 2 jugadores, con un sistema de juego en el que prima la estrategia y la colocación de nuestros Tuaregs. Voy a hablaros primero de cómo se juega, del juego base, y después os contaré qué aporta la expansión, qué nos trae y qué diferencias tenemos a la hora de jugar con la expansión, para después contaros mi opinión. Así que si os apetece conocer este juego exclusivo a 2 jugadores, os recomiendo que veáis el vídeo. Y de verdad que si os gustan los juegos a 2 jugadores, os recomiendo que le echéis un ojo al vídeo porque creo que es una opción muy desconocida. Después hablamos de la opinión. Cambio de cámara, os enseño componentes y el cómo se juega. Bueno, aunque os voy a hablar de los dos, de Tuareg y de su expansión Dunas y Aguas, vamos a empezar por Tuareg. Aquí tengo desplegados los componentes de Tuareg y realizada una semi-preparación de la partida para que sea más breve y se entienda bien. ¿Qué componentes tiene el juego? Bueno, pues en primer lugar tenemos una figura gris, que es la figura del asaltante. Esta parte que veis aquí conformada con cartas es como si fuera una especie de tablero modular, que a mí me gusta mucho porque, como podéis ver, las cartas vienen por los dos lados con una con iconografía y con la otra con texto. El texto no deja lugar a ningún tipo de dudas. Nobles, puedes poner la carta de tu mano sobre la mesa después de pagar su coste o puedes descartarte de tu carta. Comerciantes, puedes cambiar 3 mercancías iguales por un oro o 2 mercancías iguales por otra mercancía diferente. Puedes realizar tantos intercambios como quieras. Como veis, no deja ningún tipo de duda, ninguna carta, con lo que vamos a saber qué tenemos que hacer. Si dominamos muy bien el juego y ya hemos jugado muchas veces y queremos usar el otro lado, simplemente es con iconografía. En todas las cartas ocurriría lo mismo. Aquí pues nos dice que recibimos una de sal, si utilizamos otro lado simplemente nos viene la sal. Ampliación de tribu, pues igual, te indica solamente eso. Podéis usarlo por el lado que quieras. En la parte superior izquierda viene un número, numeradas del 1 al 16, que servirán para colocarlas 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 16. O sea, no hay tampoco ningún tipo de duda. Tenemos mercancías, sal, dátiles y pimienta, puntos de victoria de 1, de 3 y de 5, monedas, 3 tuaregs y 3 tuareg y 2 tokens. Ficha de jugador inicial y luego cada jugador empezará con 2 pimientas, 2 dátiles, 2 de sal, una moneda y 4 puntos de victoria. Esos son lo que tendrá cada jugador para poder empezar. Barajamos las cartas de mercancía que tenemos por un lado y por el otro tendremos las cartas de tribu. Barajamos las cartas y colocamos. Como veis, se colocan de esta forma, de tal manera que quedarán una serie de huecos. Están aquí mezcladas, así. Las dejamos aquí porque las usaremos durante la partida. Luego barajamos las cartas de tribu y colocamos en los huecos que nos quedan.
pistas de mercancía en los huecos que nos quedan. Y tendríamos el tablero para poder empezar a jugar o la zona de juego. El jugador con la ficha de jugador inicial empieza. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que colocar sus meeples, sus tuaregs, en una de las casillas. ¿Qué regla sigue? Bueno, puede colocarse el asaltante, empieza ahí, y puede colocarse en cualquier casilla. No puede usar la casilla del asaltante, no puede ponerse en una casilla ya usada por otro tuareg y no puede colocarse enfrentado a otro tuareg, sea suyo o del contrario. Entonces, pues, por ejemplo, decide colocarse ahí. Llega el otro jugador que va a colocar a su meeple y decide colocarse pues tal que ahí. Llega el azul y pues se coloca, por ejemplo, dice, bueno, aquí ya no se podría poner y aquí tampoco se podría poner ni en la del asaltante. Entonces llega y dice, bueno, pues me voy a poner, por ejemplo, pues aquí. Llega el blanco y dice, vale, pues yo entonces me voy a poner ahí. Y él llega y dice, me voy a poner aquí. Y el blanco, la única opción que le queda disponible ahora mismo, se podría poner aquí. Y yo creo que ya. Entonces, bueno, pues se coloca tal que hay. Ahora, ¿qué tienen que poner? Ahora van a colocar estos. ¿Dónde los pondrán? En las intersecciones. Aquí cruza el meeple con este y aquí cruza con este. El blanco aquí le cruza con este y aquí le cruza con este. Y ahora, por orden, el jugador inicial empieza a realizar sus acciones. Bueno, pues las puede realizar en el orden que él quiera. Bueno, pues por ejemplo, si le toca al azul, vale, retira el meeple, coge una de sal. Retira el meeple, coge una de pimienta. Retira el meeple, toma la primera carta del mazo de mercancías y recibe lo que muestre, 1 o 2 mercancías, 1.2 de victoria, lo que corresponda. Bueno, coge la primera carta del mazo y le da la vuelta. Vale, pues le han tocado 2 pimientas, pues coge las 2 pimientas y se las lleva para su zona. Y ahora pues él decide que va a coger unos dátiles porque es un dátil, una de sal o una pimienta, la que él quiera. Y finalmente pues tiene esta. Aquí si tenemos opción a poderla pagar, que nos pide pues 2 de sal, una de dátiles y una de pimienta. La puede pagar, con lo cual retira el meeple, la coge y se la lleva para su zona. También podría decidir quedársela en su mano si no tiene para pagarla. Como máximo podemos tener una carta en la mano. No podremos descartarla ni podremos bajarla si no es usando la habilidad del noble. Entonces, y la llevaría para su zona. Vamos a formar en nuestra zona 3 filas de 4 cartas. 3 filas de 4 cartas. ¿Por qué? Porque la partida va a acabar o bien cuando este señor dé la vuelta entera y llegue a la última casilla, o si alguno de los jugadores llega en algún momento a tener 12 cartas. Entonces, inmediatamente termina la partida y se pasaría al recuento de puntos. Entrego las mercancías y dejo mi carta en la zona. Reviso el número de mercancías que tengo, que son 4, 5, 6 y 7. No puedo tener nunca más de 10 mercancías al acabar la ronda. Si tengo más, tendría que descartarme. El otro jugador hace exactamente lo mismo. Va retirando meeples y cogiendo los beneficios que estos le han otorgado. Va cogiendo la sal, va cogiendo, pues aquí, por ejemplo, coge la pimienta, aquí otra pimienta. Y aquí también se ha colocado en una carta, tiene que pagar 2 dátiles y 1 de sal. Pues bueno, como tiene para pagarlo, coge la carta y la construye directamente. Lo que pone en la parte de la derecha es el pago que hay que tener que hacer para poderla construir. Y estos son los puntos de victoria que nos otorgan. Las hay con 1 punto, las hay con 2 y las hay con 3 puntos. Entonces, luego, las cartas de tribu también tienen distintas imágenes, como podéis ver. Vamos a tener distintas imágenes. Si al construir las filas que hacemos
hacemos una fila con 4 imágenes distintas, obtendremos al final de la partida por esa fila, por cada fila que contenga, por ejemplo, yo hago una fila y la fila es esta, obtendremos 2 puntos. Si yo hago una fila y tiene las 4 imágenes iguales, obtendré 4 puntos. O sea, y si yo hago una fila y tiene 2 y 2 o 3 y una distinta, ahí no obtengo ningún tipo de puntos. Es decir, al final de la partida, 4 imágenes distintas nos da 2 puntos de victoria. 4 imágenes de tribu iguales, por ejemplo, 4 cabañas, 4 camellos, nos da 4 puntos. O 4 oasis nos da 4 puntos. Hay 3 filas en juego. Y como veis, pues eso, lo que hay arriba es el pago para construcción, está puesto dátiles y una sal, una pimienta y una moneda, dátiles y pimienta, y la parte de abajo son los puntos que otorga de victoria. Esta luego no tiene nada y luego pues hay algunas. Cada ronda que no consigas ninguna mercancía mediante cartas de mercancía, obtienes una mercancía a tu elección. Es decir, yo puedo obtener mercancías por las cartas de alrededor, pero si no obtengo ninguna por cartas de mercancía de interior, pues obtendría una mercancía a mi elección. El dinero no es una mercancía. Pues al final del juego obtienes un punto de victoria adicional por cada 2 cartas de camello en tu zona. Bueno, pues otra forma de puntuar. Obtienes una sola vez una mercancía a tu elección por cada 2 espacios libres de los 12 posibles en tu zona de juego. Bueno, pues como veis nos dan al final del juego, obtienes un punto de victoria adicional por cada 2 cartas de oasis en tu zona. Lo bueno de las cartas es que están súper bien explicadas y son muy intuitivas. Entonces así irían transcurriendo rondas hasta que termine. Cuando vamos cogiendo cartas, si cogemos cartas de mercancía, esas cartas se retiran, por ejemplo, y las que ponemos en su lugar serían de tribu. Y aquí hemos cogido cartas de tribu, cada uno de los jugadores, entonces las que pondríamos serían mercancías. Cuando acaba la ronda, entonces damos la vuelta a las cartas y volvemos a hacer lo mismo. La ficha de jugador inicial pasa al que en el turno anterior era segundo jugador y ahora es él el que empieza a colocar el primer mipel y por turnos pues iremos exactamente igual que antes, pues colocando los meeples donde más nos vaya interesando. Siempre hay que mover el asaltante. Cada vez que acaba una ronda se va moviendo el asaltante. Y así pues iremos colocando, como os digo, los meeples. Luego, una vez colocados, volvemos a poner, va a pasar una ronda. Se acaba la ronda, vamos retirando, cobramos, cogemos mercancías. Cuando el asaltante se acaba la ronda, imaginaos que estamos aquí, pasa aquí, se efectúa el efecto. Ambos jugadores deben devolver una mercancía cualquiera o un punto de victoria. Solo el asaltante puede entrar en esta casilla. Luego avanza inmediatamente. Es decir, entregaríamos la mercancía o el punto de victoria y avanza. Ahora se coloca aquí. La casilla que no se puede usar es la de comerciante. Seguimos, llegas aquí, hay otro asalto. Entra, se efectúa el asalto y continuamos. Seguimos, llegas aquí, se efectúa el asalto. Aquí, por ejemplo, ambos jugadores deben devolver 3 mercancías cualquiera o 2 puntos de victoria. Y se pasa. Cuando entra en asalto, el asaltante entra, se efectúa el asalto y continúa aquí y aquí y se acaba la partida. Se puede acabar, como os he dicho, por las dos cosas. O porque un jugador llega a las 12 cartas en su zona de juego o porque el asaltante realice una vuelta completa. Y esto es Tuareg. Ahora os voy a hablar de Tuareg, pero de qué cambia y qué añade dunas y agua. Vale, hemos quitado un montón de elementos que nos vamos a encontrar ahora en esta nueva expansión. Lo primero, nos vamos a encontrar 45 nuevas cartas de tribu. Las cartas de del otro juego no las vamos a usar. Se distinguen perfectamente porque en esta expansión aparece ahí un icono dibujado. Las cartas siguen el mismo sistema que tenían antes, pero el coste, la explicación, puntos de victoria,
pero ahora nos vamos a encontrar que tienen un símbolo en la parte de abajo. ¿Qué quiere decir ese símbolo? Bueno, pues dependiendo del símbolo que sea, dicen una cosa u otra. Cuando hay un triángulo, quiere decir que tras colocar esta carta en nuestra zona de juego, colocaremos una ficha de acción, unas fichas que son nuevas también, es decir, le pondremos una ficha de estas. Esta carta se podrá usar una sola vez. Cuando la usemos, quitaremos la ficha de acción y ya se dará por usada. Ojo que hay algunas cartas que nos permiten volver a colocar fichas de acción. La que tiene una exclamación nos dice que es una carta o una habilidad de final de partida, que cuando se acabe la partida será cuando se usará. ¿Qué más nos podemos encontrar? Las que tienen un rayo quiere decir que es una carta que se usa de manera inmediata. Una habilidad infinita que podremos tener uso, por ejemplo, cuando consigas una ficha de sal en una carta de borde, puedes obtener una ficha de dátiles o de pimienta en su lugar. Y algunas que no tienen absolutamente nada. Aparece una nueva materia en juego que es el agua. Ahora habrá cartas que se puedan pagar o bien, por ejemplo, esta con sal y 2 de agua o con sal, pimienta y dátiles. Esta entra en juego. El agua no es considerada mercancía. No forma parte de las fichas que teníamos, pero tampoco se podrán tener más de 10 fichas de agua. Además, en cualquier momento podremos intercambiar 3 de agua por una moneda de oro, o sea que el oro era muy difícil de conseguir, 2 de agua por una mercancía y al final de la partida obtendremos un punto de victoria por cada 2 aguas que nos hayan quedado. Y como os decía, además se va a usar para construir en muchas cartas también de tribu. Encontramos ahora las cartas de Duna, que es un nuevo mazo de cartas, ahora os explicaré. Y aparecen nuevas fichas de puntos, algunas mercancías y luego en la preparación también nos dice que ahora pues ponemos las 2 botellas de agua y nos dice que empecemos con una pimienta, con un dátil y con una sal. Si queremos facilitar la partida, nos lo dice en el propio manual, nos dice que también podemos seguir empezando con 2 pimientas, 2 dátiles o 2 sal. Pero el juego nos propone que ahora empecemos con eso, ya que además empezamos con las 2 agua. Vamos a necesitar del juego base además las 6 figuras de Tuareg, las 3 azules y las 3 blancas y los 4 marcadores de tribu. Las fichas estas redondeadas, los 2 azules y los 2 blancos. El asaltante y todas las mercancías, las monedas, fichas de puntos de victoria y ficha de jugador inicial, aunque incluyen algunas a mayores. Nos vamos a quedar de las cartas de borde con la 2, la 3, la 6, la 7, la 11 y la 15. Las demás no se utilizan con la expansión. ¿Qué nos trae? Pues evidentemente nos trae todas esas cartas que faltan. La 1, la 4, la 5... Vienen igual, podemos utilizar el lado de la iconografía o el lado del texto, lo que cada uno prefiera. Si has jugado más partidas, pues por iconografía igual te vale. Si no has jugado partidas, pues simplemente colocamos por el lado donde explica todo. Las cartas de tribu, como os dije, ya no se utilizan ninguna. Ahora las que vamos a utilizar son todas las cartas de tribu nueva y nos añade 5 nuevas cartas de mercancía. En el mazo de mercancía, que son donde aparecen las botellas o las vasijas de agua. Entonces estas las tenemos que añadir al mazo que teníamos de mercancías y barajarlas junto con ese mazo. La preparación, pues tenemos que hacer exactamente igual que hacíamos. Aquí cogeremos y empezaremos a colocar cartas de tribu. Entonces pondremos las cartas de tribu, que las colocaremos tal que hay, y luego cogeremos las cartas de mercancía, que las iremos poniendo también pues así, de esa forma, exactamente igual que en el otro nos quedará colocado. ¿Cuál es la diferencia? Podemos funcionar o podemos jugar exactamente igual. Aquí tenemos la Targaryen, que es la diferencia, que al final de la ronda se moverán. Uno se mueve como antes en el sentido de las agujas de reloj y otro en el sentido contrario.
se irán realizando los asaltos exactamente igual. Es un poquito más exigente. Entonces el noble empieza en la 1 y la Targaryen empieza en la casilla número 15. Nos podemos colocar igual, es decir, como nos colocábamos haciendo las intersecciones, pero también podemos decidir colocar el Tuareg en las cartas de Duna. Claro, perderemos una intersección, pero decir que las cartas de Duna son muy potentes, con lo cual, aunque se pierda la intersección, nos puede interesar. Si yo me coloco, él se coloca, estas cartas se gastan. ¿Cuándo se repondrán? O bien cuando no queden cartas de Duna, es decir, si queda una no se reponen, cuando no queden cartas de Duna, o cada vez que además viene indicado aquí, se ve perfectamente, cada vez que haya un asalto, entonces se retirarán las 3 cartas de Duna que hay y se sacarán 3 cartas nuevas. El resto del juego funciona exactamente que en el juego base con Tuareg. Lo que cambia son los componentes que os he explicado y le añade pues esos componentes. A mayores hay que tener en cuenta que la figura de la Targaryen, pues la Targuía al inicio de cada ronda, una vez que el asaltante se haya movido, esta figura avanza una casilla en el sentido contrario, como os estaba diciendo. A diferencia del asaltante, sí que podemos colocar, en este caso, el Tuareg nuestro en la casilla en la que está la Targuía. Además, si colocamos el Tuareg en esta casilla donde se encuentra la Targuía, cuando realices la acción podemos usar adicionalmente la habilidad de la Targuía, obtener una mercancía a elegir de la reserva o devolviendo una ficha de mercancía cualquiera a la reserva, revelar la carta superior de las cartas de mercancía. Así obtendremos lo que salga en esa carta. Ojo, que si además nos gusta lo que nos ha salido, podemos ignorarlo y repetir la habilidad, es decir, devolver otra de nuestras mercancías y volver a sacar otra carta de mercancía y quedárnoslo si nos interesa. Se puede repetir tantas veces como se quiera. Hombre, a ver, tampoco vas a tirar y tirar mercancías, pero bueno, si quedan muy pocos, no han salido en la moneda y estás buscándola o lo que sea, lo puedes repetir las veces que quieras. Entonces, la Targuía nos da esas 2 opciones. Con lo cual, igual que no nos podemos colocar en el asaltante, aquí no solo nos podríamos colocar, sino que nos potencia además la carta en la que se encuentra porque le da una habilidad especial. Y poco más, cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales de este Tuareg. ¿Qué os han parecido Tuareg y Tuareg Dunas y Aguas? Yo tengo que deciros que me parece, o sea, Tuareg, la expansión se acaba de imprimir por primera vez en español. Tuareg es una reimpresión. No sé cómo de agotado estaba el juego, ni cuánto tiempo hace que no estaba disponible. Tengo que decir que yo ni siquiera había escuchado hablar de él. Puede que así algo, pero muy, muy de pasada. O sea, no entiendo, y lo tengo que decir con todas las letras, no entiendo, sinceramente, cómo no es, o sea, uno de los grandes juegos recomendados a 2 jugadores. Creo, en su estilo, que no tiene nada que envidiar a otros juegos que están consagrados como grandes icónicos de iconos de juegos a 2 jugadores. Me ha dejado flipada. O sea, me parece un auténtico juegazo en su estilo y en su forma. Te mantiene toda la partida pendiente, creando estrategia, viendo cómo colocas los peones. Cuando te quieres colocar en un lado, igual llega el otro, te fastidia la opción. Me ha flipado, pero es que nos ha pasado a los dos, o sea, nos hemos quedado sorprendidos como, pues es que no estaba ni en el radar, ni lo teníamos pensado, ni hemos oído hablar de él, ni es el típico que sale en tops de juegos exclusivos a 2 jugadores. O sea, me parece un gran desconocido con el juegazo que es. Nos ha gustado mucho. Los componentes son sencillos, correctos, no brilla por
por decir qué componentes más espectaculares, pero están correctos, las fichas, los tokens, las cartas son correctas. Pero creo que es un juego súper divertido de jugar. La partida sí que va a los 60 minutos, pero se pasa volando, te mantiene muy enganchada, muy dentro de la partida. Y creo que si os gustan de verdad los juegos o soléis jugar a juegos a 2 jugadores, o sea, por lo menos el juego base, no os lo podéis pensar. Me parece un auténtico juegazo en juego exclusivo a 2 jugadores. Estoy segura que si a lo largo del año hago algún top o alguna selección de juegos a 2 jugadores, o sea, estará. La expansión, a ver, si no tenéis el juego, pues yo empezaría por el juego base. Si ya tenéis el juego, creo que le puede aportar muchísimo frescor. Aparte, creo que le añade más exigencia y más estrategia. Las dunas, todas las cartas de tribu las quitamos, aparecen nuevas cartas de tribu, nueva rejugabilidad. Con un sistema de juego muy similar en el que cambia sobre todo lo de las dunas, aparece una nueva materia que es el agua, lo cual también nos da mucha estrategia porque es una materia que actúa o un elemento que actúa un poco como a modo comodín por la opción de que podemos cambiarlo en cualquier momento de la partida. La veo muy interesante. Yo tengo que decir que Tuareg, Dátil, o sea, lo que es Tuareg, el juego Dátil, Sal y Pimienta, lo que es el juego base, para mí creo que en juegos a 2 jugadores sería un imprescindible. O sea, si se juega a 2 jugadores sería un imprescindible. Si os gusta mucho, yo no lo pensaría. La expansión creo que está muy bien y creo que es divertida. Pero si no tenéis nada, lo que yo no dudaría es en probar con el juego base, sin lugar a duda. Y bueno, poco más que deciros, decidme vosotros qué opináis, si os llama la atención, si os ha gustado el vídeo, si lo conocíais, si a lo mejor soy yo la única que no lo conocía y que no había oído hablar de él, es que no lo sé, pero no es un típico juego, yo creo, que suele estar puestos ni en tops, ni en recopilatorios de juegos a 2 exclusivos a 2 jugadores, no entiendo por qué, de verdad. Y bueno, poco más, como os digo siempre, podéis comentar, dar a like, suscribiros, todas esas cosas, dar al dislike si no os ha gustado, pero bueno, interactuar que nos ayuda y nos gusta un montón. Y poco más, un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo, ¡chao!